Bienvenida, bienvenido. Gracias por llegar al 7º episodio de la 4ª temporada de Territorio Rojo, el video podcast exclusivo de MBS Noticias. Acá hablamos de crimen organizado, de seguridad y en este capítulo en particular hablamos de paz con justicia y dignidad. Soy Oscar Valderas, titular de la columna Nación Criminal, y en este 7º episodio iremos de las orillas del Golfo de México al centro del país para descubrir cómo un multihomicidio generó una gran respuesta de la sociedad que comenzó a movilizarse y a hablar por primera vez en plazas públicas de las atrocidades de los cárteles. Esta es la historia de cómo se gestó el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Vamos a empezar. Territorio Rojo, con Oscar Valderas. 4ª temporada. Esta historia empieza en la primavera del 2011, cuando 7 amigos se reúnen para pasar juntos el fin de semana. Lo hacen en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, a solo 1 hora y media en auto de la Ciudad de México. Entre el grupo de amigos hay quienes se conocen desde la preparatoria. Lo que no conocen con detalle es que la capital de Morelos ya no es el oasis de tranquilidad que alguna vez atrajo a miles de personas, gente que quería escapar del caos y la violencia, pero que en 2011 encuentran un estado incendiado por una traición en el cártel de Sinaloa. Como les he contado en episodios anteriores aquí en Territorio Rojo, en 2008 comenzó una guerra brutal entre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada contra sus socios, los hermanos Beltrán Leiva. Los dos primeros estaban molestos porque los hermanos supuestamente les querían robar una ruta narcótica y multimillonaria que llegaba hasta Estados Unidos. Y para castigarlos, habían ayudado al ejército mexicano para detener a Alfredo Beltrán Leiva. Mientras tanto, los hermanos, en respuesta, supuestamente ordenaron el asesinato de Edgar Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Todo esto ocurre en el mismo año, 2008. Hermano por hijo, familiar por familiar, la ruptura se vuelve inevitable y sin posibilidad de reconciliación. El Chapo y el Mayo se quedan en Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva buscan nuevos bastiones para dar la pelea contra sus ex amigos. Así que descienden por el país y encuentran acomodo principalmente en Guerrero y en Morelos. En este último estado, por ejemplo, vivió hasta su abatimiento a manos de la Secretaría de Marina Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, quien eligió Cuernavaca como su centro de operaciones porque la ciudad ya estaba infiltrada por el crimen organizado desde los años 80, cuando se mudó el famoso narcotraficante Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Tomar Cuernavaca era fácil para los Beltrán Leiva, porque la corrupción ya estaba metida hasta las entrañas de esa ciudad. Así que para 2011, la ciudad de la eterna primavera es una región en disputa. Los Beltrán Leiva pelean con fuerza su nuevo lugar en el mapa del país y el cártel de Sinaloa se aferra a meterse a la ciudad para aniquilarlos. Todos desconfían de todos y cualquier persona, hasta el más común y aparentemente inofensivo, puede estar coludido con el crimen organizado. Un paso en falso puede costar la vida en Cuernavaca y en los municipios cercanos. En este contexto que les cuento, ocurre el fin de semana de los 7 amigos, los hermanos Julio César y Luis Antonio, su tío militar Álvaro, la amiga del tío María del Socorro, Jesús, Jaime y Juan Francisco. Este último es muy importante para la historia. Lo que inicia un sábado como una noche de fiesta, acaba el lunes 28 de marzo de 2011 por la mañana, con el hallazgo de los 7 amigos, sin vida, en el interior de un vehículo en los alrededores del fraccionamiento Las Brisas en Temixco, Morelos, a solo unos pasos de Cuernavaca. 3 cuerpos están en los asientos, 4 más en la cajuela, todos atados de pies y manos, todos con huellas de tortura, asesinados por asfixia. ¿Qué los lleva a ser víctimas de tan terrible muerte? Hasta ahora hay versiones contradictorias sobre las últimas horas con vida de esos 7 amigos, pero hay una versión que parece ser la más aceptada por distintas autoridades, y es que los amigos pasan ese sábado por la noche en un bar en Cuernavaca, y el buen rato se amarga por un pleito con los trabajadores de aquel lugar. Una bronca se desata porque los 7 amigos se dan cuenta que el valet parking les ha robado, o porque defienden a una mujer que está siendo violentada por un trabajador del bar. Esta parte no está muy clara del todo. Lo que sí sabemos es que el dueño del establecimiento pide ayuda a un tal Jesús Hernández Radilla, el Negro Radilla, jefe de plaza de los Beltrán Leiva, quien gana base social en Cuernavaca porque ofrece seguridad a los bares a cambio de que los trabajadores sean sus oídos y sus ojos. Cuando llega ese jefe de plaza, el Negro, al bar, no llega solo. Trae consigo un comando que somete a los 7 amigos y se los lleva a una casa de seguridad.
Y ahí el cártel escala a una violencia ridícula, lo que había iniciado como una simple pelea en un bar. El negro ordena la tortura y el asesinato de todos los amigos. Además, que sus cuerpos sean abandonados en un vehículo robado para mandar un mensaje público de horror. Todas las víctimas son importantes, pero una resalta por su padre, Juan Francisco Sicilia, de 24 años, un estudiante de administración en una universidad privada en Cuernavaca, quien es hijo del poeta Javier Sicilia. Ese reconocido escritor se encuentra en Filipinas cuando le informan del asesinato de su hijo. Y dicho en sus propias palabras, es como si todo el dolor de la humanidad lo hubiera atravesado de golpe. Desde el otro lado del mundo, Javier Sicilia hace maletas para volver a México lo antes posible y asistir al funeral de su hijo. Llega a Cuernavaca y no solo se enfrenta con el dolor de una pérdida absurda, también con la solidaridad de cientos de vecinos que calladamente habían despedido a sus seres queridos por la guerra contra el narco. 5 días después del bullonicidio, el siguiente sábado, Javier Sicilia lleva a cuestas su dolor hasta las puertas del Palacio de Gobierno de Morelos y se coloca frente a una ofrenda que han colocado espontáneos en honor a Juan Francisco y los 6 amigos. Rodeado de unos 100 familiares, amigos y vecinos, el poeta declama estas líneas. El mundo ya no es mundo de la palabra. Nos lo ahogaron adentro, como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones. Y el dolor no se me aparta, solo tengo al mundo, por el silencio de los justos, solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo. Con estas líneas, Javier Sicilia renuncia públicamente a la poesía. Ya no puede escribir con esa daga clavada en el corazón que es la muerte violenta de su hijo. El poeta se extingue, pero de las cenizas resurge una figura inesperada, la del activista. Javier Sicilia hace 3 cosas importantísimas con todo y el dolor más agudo. Primero, le da el mismo peso al asesinato de su hijo que el asesinato de todos los hijos de alguien. Todas las víctimas en su discurso valen lo mismo, nadie más que otra. Segundo, a partir de mensajes que recibe de miles de familias en el país que le comparten un dolor similar, se da cuenta que toda esa digna rabia se debe desahogar en un movimiento social. Tercero, que el reclamo no puede ir solamente contra el crimen organizado, contra los asesinos y los despiadados, sino que también debe ir contra los políticos que han permitido tanta violencia. Su grito entonces apunta al entonces presidente Felipe Calderón y la guerra contra el narco. Una estrategia fallida diseñada por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien años más tarde será sentenciado a casi 4 décadas en prisión por asociarse con el crimen organizado. Así que en menos de un mes de lo que lleva el asesinato de su hijo, el 5 de mayo, cientos se reúnen con Javier Sicilia en Cuernavaca y caminan más de 100 kilómetros hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Javier Sicilia, que es cristiano, necesita canalizar su dolor y a través de la peregrinación sus vecinos lo acompañan. Lo hacen al grito de "estamos hasta la madre y no más sangre". Javier Sicilia, en cambio, tiene más palabras para su pesar y su ira. Vamos a las calles a exigir a estos hijos de la chingada que paren al crimen organizado. Estos cabrones del gobierno que respondan. La procesión llega al corazón del país 3 días más tarde, el 8 de mayo de 2011, y se encuentra con algo que jamás imaginaron. Sin partidos políticos, sin estructuras clientelares, sin marcas comerciales, decenas de miles esperan a Javier Sicilia y los dolientes que lo acompañan y que lo avanzan a paso lento desde Morelos. Van con los rostros de sus seres queridos en playeras y pancartas. Decenas de miles lo esperan bajo la asta bandera del Zócalo, haciéndose presentes por un país de entonces 40,000 asesinados. Hoy esa cifra ya ronda los 500,000. En un principio, el plan de esa caravana es que solo Javier Sicilia y otros pocos tomen la palabra. Pero muchos han viajado desde otros estados al Zócalo para contar por primera vez su tragedia. Lo que surge frente al Palacio Nacional es brutal y al mismo tiempo dolorosísimo. María Herrera Magdaleno, por ejemplo, cuenta con el rostro desencajado que tiene 4 hijos desaparecidos en distintos eventos: Jesús, Raúl, Gustavo y Luis Armando, y que el dolor la hace dormir sin descansar, siempre con pesadillas porque no sabe cómo sufren sus amores. Araceli Rodríguez habla de su hijo desaparecido, Luis Ángel, un policía federal que había sido comisionado a Michoacán y que nunca volvió a casa. Ambas hoy son grandes defensoras de los derechos humanos. Una a una
pasan el micrófono personas que hablan un idioma deformado por la violencia. Usan palabras nuevas para millones de mexicanos que aún viven en una burbuja de paz y pronuncian palabras como encajuelado, pozoleado, tableado, narcofosa, encobijados, desaparecidos. Muchas y muchos se desahogan arropados por la multitud porque en sus lugares de origen es imposible narrar la violencia en voz alta. Una gran parte del país abre por primera vez los ojos al horror. Pero como el dolor es tan grande y las necesidades de reconciliación en nuestros espacios son tan apremiantes, el movimiento social más importante de aquel entonces contra la guerra se tiene que abrir. Y le siguen 3 caravanas con 3 rutas distintas. Se crea la caravana del Consuelo, que va hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. Viene la caravana del Sur, que va hasta Chiapas. Y la caravana por Estados Unidos, que recorre 27 ciudades de la Unión Americana. En esa última caravana se van encontrando con migrantes que huyeron por la violencia y que todos los días temen recibir la noticia de que sus familiares, los que se quedaron en México, han sido asesinados por las mafias locales. Y las caravanas convocan a miles. Quienes no pueden asistir organizan por su cuenta caravanas en sus propios estados. Por primera vez, entre vecinos se reconocen en plazas públicas, parques, iglesias, como hermanos y hermanas del mismo dolor. Por allá, una mamá con una hija desaparecida no sabe que la maestra de la escuela también busca a su esposo secuestrado, y más allá un papá con un hijo asesinado descubre que el mecánico que arregla su auto busca a su hermano desde que se lo llevó un comando. Gracias a ese grupo de valientes que se hace llamar Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es que hoy conocemos, por ejemplo, la amorosa lucha de Leti Hidalgo, mamá de Roy Rivera Hidalgo, quien tenía 18 años cuando un grupo de falsos policías entraron a su casa en San Nicolás Garza, Nuevo León, y se lo llevaron un 11 de enero de 2011, 2 meses antes del asesinato del hijo de Javier Sicilia. Y hoy sabemos que existió en este país un padre valiente llamado Nepomuceno Moreno, quien buscaba a su hijo Jorge Mario y a 2 muchachos más desaparecidos por policías municipales de Hermosillo, Sonora. Don Nepo, como le decían amorosamente, buscaba con tenacidad hasta que fue asesinado por cobardes que no le dejaron encontrar a sus amores. Ellas y ellos logran sentar al presidente de la República en el castillo de Chapultepec para que escuche en persona el llanto de las madres y padres que buscan a sus hijos. Logran frenar leyes que atentan contra la privacidad de los activistas y defensores de derechos humanos. Consiguen incluso que mexicanos y extranjeros demanden el fin de una guerra absurda, en manifestaciones en París, en Montreal, Japón, Buenos Aires, Madrid, Londres y más. Y pavimentan el camino para movilizaciones futuras como la de Ayotzinapa. A ver, como cualquier movimiento social, tuvo errores. Algunos creen que se politizó de más y otros hallaron en el dolor colectivo un beneficio personal. Dejaré que otros hagan esa crítica. Yo les cuento esta historia porque antes de la ola de indignación, los dolores de las víctimas indirectas de la guerra contra el narco estaban desarticuladas y solitarios. El movimiento por la paz con justicia y dignidad hizo que miles se reconocieran y se organizaran. Nació, por ejemplo, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y muchos otros colectivos que dieron pie al fenómeno de las madres buscadoras, que hoy sigue siendo el grupo social más incómodo al poder, cualquier poder, incluyendo el político y el criminal. Así que este episodio va dedicado a todas esas personas que en 2011, cuando había menos condiciones que hoy para hablar en público del horror, nos mostraron sus heridas abiertas para que los demás, los que no habíamos sido tocados por la guerra, pudiéramos permanecer ilesos. Y sembraron a los grupos de víctimas que hoy son la reserva moral de México. Gracias Richie, Juan, Carmela, Andrés, Pedro, Marisela, Polo, Juan Francisco. Esta va por ustedes. Que no se nos olvide nunca agradecerles lo que hicieron y siguen haciendo por este país. Gracias por acompañarnos en este 7º episodio de la 4ª temporada de Territorio Rojo. En el siguiente y 8º episodio hablaremos de una masacre en una carretera federal al norte del país, cuando millones descubren que los caminos por los que antes transitábamos despreocupadamente con nuestras familias se han vuelto senderos formados por el crimen organizado, donde todas y todos pueden ser asesinados. No olvides seguir este canal, compartir y estar atento a la próxima entrega usando el hashtag Territorio Rojo. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.